deben de... Ahí deben de estar viéndola, ¿es correcto? Nada más Sí, que la profe, ya se compartí. ve. Ok, Sí, profesora, nada ya la más vemos. que déjame la comparto como pantalla. Ok. Bueno, entonces, pues ya sabemos que la materia es protocolos de Internet. Mi nombre es Cintia Eugenia Enríquez Ortiz y bueno, le vamos a dar este curso. Este curso está dividido en 4 unidades temáticas. Básicamente, las unidades se dividieron en forma de cómo está estructurada la pila de protocolos TCP/IP. Cuando nosotros hablamos de los protocolos TCP/IP, los que se utilizan para poder establecer una comunicación a través de una interconexión de redes. La interconexión de redes más grande que nosotros conocemos pues es la Internet, es decir, es la red global a la que nosotros nos conectamos. Sin embargo, Internet puede ser cualquier interconexión de diferentes redes en la cual permita el intercambio de información entre 2 o más dispositivos. Cuando nosotros queremos intercambiar información entre 2 o más dispositivos, necesitamos realizar múltiples tareas. Es decir, yo tengo aquí mi dispositivo A que se y tiene que pasar por varias redes para llegar de un origen a un destino, ¿no? Entonces aquí, bueno, adentro de esta nube lo que nosotros tenemos son muchos dispositivos de interconexión y de alguna manera vamos a llegar al dispositivo B. Para poder hacer esto, este dispositivo tiene que hacer muchas funciones, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos transmitir un archivo, pues no mandamos el archivo con letras, sino que ese archivo se tiene que codificar, se tiene que dar una representación binaria. Después ese archivo, por lo general, no lo mandamos completo, sino que lo segmentamos en pequeños trozos, en pequeños paquetes, y cada paquete le añadimos cierta información de control para poder enviar la información. Entonces, generamos esos paquetes, tenemos que convertir esos ceros y unos en señales digitales para poder transmitirlas por el medio adecuado, ya sea que sea fibra óptica, par trenzado o ondas electromagnéticas para que pueda llegar al destino. Y en el proceso receptor vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, todos estos procesos, como son demasiadas tareas, la filosofía en lo que es las arquitecturas de computadoras o en las redes de computadoras, en este caso en la interconexión de redes, es dividir todas estas tareas en bloques más pequeños. Y entonces lo que hacemos es dividir todas esas tareas en capas, ¿de acuerdo? Si algunos de ustedes ya llevaron transmisión de datos, saben que hay un modelo de referencia que me dice cómo voy a representar o sea, todas estas tareas y cómo las voy a dividir en capas. Es lo que nosotros conocemos como el modelo OSI. Y el modelo OSI me define 7 capas y me dice qué tarea realiza cada una de esas capas. TCP/IP no se basa por completo en el modelo OSI. TCP/IP lo que hace es que en lugar de definir 7 capas, se definen, dependiendo de la literatura, 4 o 5 capas. En el temario lo que se hizo fue tomar la referencia del modelo de 4 capas y se agruparon 2 de las capas principales del modelo OSI. Entonces, precisamente el temario está estructurado de manera que vamos a ir viendo cada una de las capas que conforman la pila, mecanismos, protocolos, reglas que debo de seguir para poder transmitir información de un punto a otro. Vamos a ver más adelante que una de las principales diferencias entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP es que el modelo OSI es un modelo de referencia y lo que me dice es cuál es la función que realiza la capa. Es decir, los que hayan visto el modelo OSI saben que, por ejemplo, la capa física me dice o me define las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales para transmitir datos, ¿no? Entonces me dice cuáles niveles de voltaje voy a utilizar para representar un cero, qué tipo de cable voy a utilizar o medio de transmisión voy a utilizar, si utilizar conectores tipo
RJ45 o BNC, o sea, me da todas las especificaciones que yo necesito para transmitir esos bits en señales eléctricas que puedan viajar y lleguen al destino. Entonces, bueno, en este caso, TCP/IP, la principal diferencia con el modelo es que no me define funciones, sino me define qué protocolos voy a utilizar en cada una de las capas. Esto sino que me dice para que la capa física funcione tienes que utilizar este protocolo o estos protocolos o este conjunto de protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a ver cada una de las capas con las que nosotros vamos a estar interpretando el modelo OSI. La primera unidad abarca lo que es la capa física y capa de acceso a la red. También se conoce como capa de enlace de datos. Esta capa, por lo general, cuando vemos desde un enfoque de redes, de interconexión de redes, la capa física y la capa de enlace de datos y la capa de transporte y la capa de aplicación, y estas se les llaman capas de usuario o capas de acceso al usuario. ¿Sí? Perdón, estas son capas de acceso a la red. ¿Sí? Estas dos primeras, o sea, la capa física y la capa de enlace de red, se les llama capa de acceso a la red, mientras que la capa de transporte y la capa de aplicación se les llaman capas de acceso al usuario. Es decir, el usuario con las capas que va a interactuar son con estas dos, la red, las capas que va a interactuar son con estas dos, y la capa de red es la que se encarga de unir ambos extremos para poder establecer la comunicación. Entonces vamos a ver qué abarca cada una de estas capas. Bueno, la primera unidad que les decía yo es la capa física y la capa de enlace de datos o capa de acceso a la red. Pues básicamente vamos a repasar rápidamente y brevemente las tecnologías que ya existen, es decir, en Internet como tal, o en los protocolos de Internet, no hay un RFC que me defina qué protocolo utilizar en la capa 1 y en la capa 2 de una la tecnología subyacente. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Cuando nosotros queremos conectar una computadora a Internet, no necesitamos añadir una nueva tarjeta de red, sino que usamos la red normal, como puede ser la red Wi-Fi o la red Ethernet. Y como pudieron haber visto en transmisión de datos, la red Ethernet y la red Wi-Fi solamente me define capa de enlace capa física y capa de enlace de datos. Entonces, precisamente lo que hacemos es utilizar tecnologías subyacentes. Entonces, antes de empezar a ver cuáles son sus características, pues vamos a empezar a ver cómo surge la Internet, cuál fue la razón por la que surge Internet, quién fue el que propuso Internet y cómo ha evolucionado la Internet hasta el momento en el que nos encontramos. ¿Ok? Vamos también a conocer cuáles son aquellas organizaciones que nos permiten estandarizar los protocolos de Internet. ¿Quiénes son las encargadas? ¿Quién es la organización encargada de controlar todos los nuevos protocolos que se están proponiendo para Internet y de garantizar que los protocolos actuales funcionen adecuadamente? Vamos a ver entonces cómo está conformada esta organización de estandarización. ¿Quién es la encargada, por ejemplo, de asignar direcciones IP? ¿Quién es la encargada de asignar nombres? Etcétera. Vamos entonces después a repasar o a ver de manera, no, aquí no es repasar, sino a ver de manera general cómo está esa arquitectura de protocolos, cómo TCP/IP me define qué protocolos voy a trabajar en cada una de las capas, qué capas voy a trabajar y qué protocolos tengo que utilizar en cada una de esas capas. Y una vez que veamos eso, vamos a hablar de las tecnologías subyacentes de red. Las tecnologías subyacentes de red son todas aquellas tecnologías de red que yo puedo utilizar y pues interconectar entre sí para comunicarnos. Es decir, yo sé que, por ejemplo, puedo tener en mi casa una red Wi-Fi y entonces me conecto a un módem de mi proveedor de servicio y ese proveedor de servicio me ofrece la posibilidad de conectarme, por ejemplo, a la red de UPITA. Y sé que a lo mejor el laboratorio de telemática en la red de UPITA lo que yo tengo es una red Ethernet,
¿ok? Entonces, Internet es precisamente permitir esa interconexión de redes que nosotros tenemos, pero las redes como tal utilizan una tecnología ya existente. ¿Qué tecnología? Pues va a depender del tipo de red de que estemos hablando. Si son redes finales, o sea, son redes que interactúan directamente los usuarios, pues estamos hablando de redes Wi-Fi, de redes Bluetooth, de redes Zigbee, de redes, por ejemplo, celulares, ¿ok? Si estamos hablando ya de proveedores de servicio, estaríamos hablando de redes de fibra óptica, SONET, SDL, etcétera, o algunas otras redes de telecomunicaciones. Ese tipo de redes todavía me parece que no lo han visto porque el programa donde se ve es en el de redes de telecomunicaciones que se encuentra en el nivel 3, ¿no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, los protocolos no les interesa, a los protocolos de Internet no les interesa la tecnología, simplemente les interesa qué tiene que hacer para que esas tecnologías se puedan intercomunicar entre sí. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar a repasar las dos tecnologías más utilizadas en las redes de usuario, es decir, en las redes finales. Vamos a repasar solamente los conceptos generales de lo que es Internet y los conceptos generales de lo Wi-Fi, cómo está conformada su trama, cuáles son sus características, porque realmente cuando estemos trabajando ya con configuración de ruteadores, con interconexión de diferentes segmentos de red, con las redes que vamos a estar laborando en el simulador, pues va a ser con estas tecnologías, ¿de acuerdo? Finalmente vamos a ver que en Internet existen varios mecanismos o varios niveles, más que mecanismos, varios niveles de direccionamiento. Es decir, si yo quiero mandar un paquete de un dispositivo a otro dispositivo que se encuentran en la misma red Wi-Fi, por ejemplo, no necesito estar conectado a Internet, yo simplemente necesito conocer la dirección MAC del dispositivo y yo podría estarle mandando datos a esa computadora. Pero si yo me encuentro, y eso entonces se conoce como direccionamiento físico, yo me encuentro aquí en mi casa y quiero comunicarme con una red, perdón, con un dispositivo que se encuentra en Querétaro, pues entonces necesito utilizar otro esquema de direccionamiento porque la dirección física no me va a alcanzar para poder llegar hasta ese otro dispositivo que se encuentra en Querétaro. Entonces, ¿qué tengo que usar? Pues tengo que utilizar un direccionamiento lógico de la IP, ¿no? Ahora, en una computadora nosotros podemos tener varios procesos abiertos. O sea, yo aquí en mi computadora puedo, por ejemplo, tener mi correo electrónico, puedo tener abierto, estar viendo un video, puedo estar chateando con alguien. Entonces, Profesora, cada uno, sí, adelante. perdone que la disculpe, es que hay unos No te compañeros que comentan que por algún malentendido preguntar. se llegaron tarde, que les llegó Ok, un ahorita correo o los algo así. admito. Ok, Gracias. ahorita los admito, sí. Perdone nuevamente por No, interrumpir. gracias. Gracias. Ok, entonces, bueno, estábamos hablando de que en un dispositivo yo puedo tener múltiples servicios abiertos, puede estar buscando una página web, en un navegador web, etcétera. Y entonces el direccionamiento IP lo único que me hace es identificarme qué es llegar a este dispositivo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Identificar a qué servicio le tengo que entregar esos datos. Entonces, ahí tenemos un nuevo nivel de direccionamiento que se conoce como direccionamiento de puertos o direcciones de puerto. Ahora, hay servicios como, por ejemplo, el correo electrónico, en donde nosotros tenemos un mismo servidor que da o atiende a múltiples usuarios. Entonces, ya llegué al servidor de correo, ya sé que estoy ahí, pero ahora ese dispositivo tiene que va dirigido ese correo y entonces ahí tenemos un diferente nivel de direccionamiento para identificar ese cliente en específico de un servicio. Entonces vamos a ver precisamente en esta unidad cuáles son esos niveles de direccionamiento y en qué consiste cada nivel de direccionamiento que vamos a utilizar dentro de lo que es la interconexión de redes o dentro de lo que es Internet. ¿Ok? Una vez que terminemos la capa 1, vamos a pasar a la capa central, que es la capa que me va a unir precisamente esas capas de usuario con las capas de aplicación. Y es
Yo creo que 4 son las más largas, pero sí le damos mucho énfasis a esta red, a esta capa que es la capa de red. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la parte, uno de los protocolos más importantes dentro de lo que es la pila TCP/IP. Empezamos precisamente a definir lo que es el protocolo IP, que se conoce como protocolo de Internet versión 4. Inicialmente, cuando se proponen los protocolos de Internet, pues se tenían ciertas consideraciones, como por ejemplo, que el intercambio de información se iba a realizar entre instituciones de educación, no se esperaba que la información fuera robada, fuera hackeada, tampoco se tenía o se pensaba que iba a haber demasiado tráfico. Entonces, IP es un protocolo que se conoce como un protocolo no confiable, sin conexión y no seguro, es decir, no garantiza que los datos lleguen libres de errores, no verifica que el otro dispositivo esté interconectado para poder transmitir información y no garantiza que los datos vayan seguros o que nadie más puede interpretar. Entonces, bueno, tiene IP en su versión 4 y conforme la red o Internet ha evolucionado, pues obviamente se ha visto que estas pueden ser ciertas desventajas. Entonces, se propuso un nuevo protocolo, que es el protocolo IP versión 6. El objetivo de los dos protocolos es el mismo, la diferencia entre uno y otro es precisamente modificar esas características esas desventajas que presentaba la versión 4 y sustituirlas en la versión 6. Y la principal característica que tiene como desventaja IP versión 4 y que IP versión 6 da solución es el agotamiento de las direcciones. Es decir, las direcciones IP versión 4 ya se agotaron, ya no hay. Entonces necesitamos utilizar mecanismos ahí como ciertos trucos para extender ese espacio de direccionamiento. Tenemos que crear router, tenemos que crear traducción de direcciones, tenemos que utilizar DHCP para prestar la dirección IP nada más por un tiempo y después recogerla y prestársela a alguien más. Entonces se tienen que utilizar muchos mecanismos para poder seguir versión 4. Sin embargo, pues Internet sigue creciendo y el direccionamiento en algún momento ya no va a ser suficiente. Entonces, por eso es que se propuso el protocolo IPv6, que obviamente lo que hizo fue extender este espacio de direccionamiento y bueno, con IPv6 se piensa que en muchos años no vamos a tener agotamiento de direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que vamos a ver ambas versiones. ¿Qué? Porque desafortunadamente seguimos coexistiendo con redes versión 4, con redes IP versión 4 y con redes IP versión 6. Entonces, necesitamos conocer ambos protocolos para poder entender el funcionamiento de ambas redes y cómo vamos a lograr esa conectividad entre redes IP versión 4 con redes IP versión 6, ¿ok? IP versión 4 se encuentra en la capa de red, pero IP versión 4, ya les dije, tiene muchas limitaciones y no realiza todas las tareas que se deben de realizar en la capa de red. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, IP versión 4 lo que hace es identificar al dispositivo A y identificar al dispositivo B, pero no le dice o no sabe o él no realiza la tarea de elegir el camino adecuado para llegar de A a B. Aquí yo les dije que lo que nosotros tenemos son dispositivos de interconexión y que de alguna manera los datos que manda el dispositivo A tienen que llegar al dispositivo B. Entonces, bueno, pues necesitamos un mecanismo que le diga o que tome esos datos y diga, ok, esos datos los voy a mandar a este dispositivo que se llama router o ruteador y después los voy a mandar al dispositivo B. O a lo mejor el camino más adecuado es mandarlos a este ruteador, después a este ruteador y después al dispositivo B. Entonces, una de las tareas importantes pues es esa elección de camino, lo que es el encaminamiento o el ruteo. Y aquí precisamente necesitamos protocolos adicionales que me permitan elegir esa trayectoria y que son los famosos protocolos de ruteo que también vamos a ver en esta unidad. Además de eso, la capa, precisamente cuando nosotros dividimos todas esas tareas que tenemos que hacer en una red y lo dividimos en capas, virtualmente
o lógicamente pareciera que las capas se están comunicando entre sí, es decir, la capa física con la capa física, la capa de enlace con la capa de enlace, lógicamente sí se comunican de esa manera. Físicamente no sucede así. Los datos que vienen de capa de aplicación se vienen a la capa de transporte, la capa de transporte de los datos necesarios, se los manda a la capa, si nos vemos el modelo OSI, pues sería la capa de presentación, después a la de sesión, y así sucesivamente hasta llegar a la capa física. Y la capa física es la única que sí se comunica directamente con la otra capa física en un enlace punto a punto. En una interconexión de redes, esa capa física se comunica con la capa física de un dispositivo intermedio que nosotros conocemos como ruteador, y ese ruteador a su vez se puede comunicar con otro ruteador y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa comunicación me obliga a que la capa de red mande los datos a la capa de enlace de datos para que la capa de enlace de datos identifique al dispositivo al que va dirigido el paquete. Y en este caso, entonces, la capa de enlace de datos no utiliza la dirección IP, sino que utiliza una dirección física. Si la tecnología que utilizamos es Wi-Fi o Ethernet, esa dirección física se conoce como dirección MAC. Entonces, necesitamos un mecanismo que me permita convertir una dirección lógica en una dirección física. Y eso es precisamente la tarea del protocolo de asociación de direcciones SAR. Este protocolo lo que hace es, de alguna manera, implementar un mecanismo que lógica de un dispositivo con el que me quiero conectar, pues él me regrese la dirección física para que pueda mandar mis datos a ese dispositivo a través de la capa de enlace de datos y la capa física. Ahora, IP, ya les dije, es un protocolo no seguro, no confiable, no orientado a conexión. ¿Esto qué implica? Pues implica que los paquetes pueden llegar con errores, se pueden perder, pueden llegar desordenados y no hay nadie que le diga al receptor esto. Entonces, la pila TCP/IP lo que hace es que propone un protocolo auxiliar como protocolo de mensajes de control de Internet o ICMP. Y este protocolo se utiliza para que los dispositivos intermedios, esos dispositivos que nosotros conocemos como ruteadores, le avisen a la fuente que algo sucedió con el paquete, o el mismo dispositivo receptor le avise a la fuente que algo sucedió con el paquete. Vamos a imaginarnos, nosotros tenemos un dispositivo A que se quiere comunicar con un dispositivo B y queremos en el dispositivo B acceder a un servidor web, pero resulta que en ese dispositivo B, que es un servidor web, el servicio está apagado. ¿Qué va a pasar? A va a mandar la petición, pero B nunca le va a contestar porque el servicio no está disponible. Y como IP es un protocolo sin conexión, pues nunca se le va a informar a la fuente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que entra en ayuda el protocolo auxiliar ICMP. Y el protocolo auxiliar manda un mensaje diciendo servicio no disponible o puerto no disponible. Y entonces la fuente ya sabe pues que el servicio no está disponible. Un protocolo para controlar errores, sino es un protocolo que manda mensajes de que algo sucedió, que algún error sucedió. Y la decisión de qué hacer cuando ocurre ese error ya no le corresponde al protocolo IP o ya no le corresponde a la capa de red, sino que se le deja esa responsabilidad a los protocolos de capa superior, ¿ok? Entonces, para eso me sirve este protocolo. Así como hay una versión 4 del protocolo IP versión 6, del protocolo IP, que es el protocolo IP versión 6, pues también hay una versión para el protocolo ICMP versión 6. El objetivo es el mismo, mandar esos mensajes de control para que los dispositivos se den cuenta de que algo sucedió. No se corrige el error, no se retransmite el paquete, o si se retransmite, no lo hace la capa de red, lo hace las capas superiores. Y bueno, ya les había mencionado que los otros protocolos son aquellos que me van a permitir elegir la trayectoria adecuada para llegar de un origen a un destino. Estos protocolos se conocen como protocolos de ruteo o protocolos de encaminamiento. Y dependiendo de cómo quiera mandar esa información, es el tipo de protocolo que vamos a ver. Cuando yo quiero mandar un mensaje o, por ejemplo, quiero mandar un archivo,
a un usuario nada más, entonces se dice que la comunicación es una comunicación de unidifusión, es decir, yo mando esos datos solamente a un destino. Y en este caso, los protocolos que se encargan de elegir la trayectoria para llegar de un solo origen a un solo destino, pues son, por ejemplo, BGP, IGRP. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de estos protocolos. Sin embargo, actualmente hay más, se ha modificado la tendencia de mandar un mensaje a múltiples usuarios. Por ejemplo, el proceso que nosotros estamos realizando aquí, pues es un mensaje en donde yo estoy enviando mi video o mi presentación a todos ustedes, es decir, de uno a muchos. Eso se conoce como multidifusión. Y los protocolos de ruteo entonces tienen que tomar decisiones diferentes porque necesitan encontrar el camino no para llegar solamente al dispositivo de uno de ustedes, sino que se necesita encontrar el camino para llegar a todos los dispositivos del grupo que yo creé. ¿Ok? Y entonces esos protocolos se conocen como protocolos de encaminamiento de multidifusión. Entre estos protocolos también tenemos muchos protocolos como puede ser MOSPF, DBMRP, PIM, CM, etcétera. Vamos a ver algunos de ellos de forma muy general y el funcionamiento de cómo crean este intercambio de información. Eso es todo con respecto a la unidad 2. La unidad 3 se concentra en la capa de transporte. Y la capa de transporte, su tarea fundamental es poder enviar información extremo a extremo. Es decir, la capa de transporte, su tarea es garantizar que los datos o de proceso a proceso, que los datos lleguen, por ejemplo, de la aplicación de correo electrónico que tengo en este dispositivo a la aplicación de correo electrónico que tengo en este otro dispositivo. O que los datos del servidor web, la página web que me está enviando mi servidor, llegue al navegador web y me lo despliegue exactamente en la aplicación a la que van dirigidos esa información. Eso es lo que nosotros conocemos como capa de transporte, porque es el que va a identificar el puerto al que le tienen que entregar la información. Dependiendo del servicio que nosotros necesitemos en la capa de transporte, podemos encontrar diferentes tipos de protocolo. Principalmente hay 3 tipos de protocolo diferentes en capa de transporte. Lo que son los protocolos de datagrama de usuario, para el protocolo de datagrama de usuario, lo que es el protocolo de control de transmisión y lo que es el protocolo de control de transmisión de flujo. El primero es lo que nosotros conocemos como el protocolo UDP. Se utiliza para aplicaciones en donde lo que yo requiero es tiempo de respuesta rápido y no garantizar orden en que van entregados los paquetes. Por ejemplo, en una comunicación de voz sobre IP, lo recomendable es utilizar como capa de transporte al protocolo UDP. El protocolo de control de transmisión, que es el protocolo TCP, es un protocolo confiable que me garantiza que los paquetes van a llegar libre o los datos van a llegar libre de errores en el orden en que fueron enviados y si se pierde algún paquete va a pedir retransmisión para recuperar el paquete que se perdió. Es decir, es un protocolo confiable. Y en este caso es el protocolo que más vamos a encontrar en aplicaciones como transferencia de archivos, porque obviamente si yo no recibo todos los paquetes que conforman el archivo, no puedo el archivo. O en transferencia de correo electrónico también utiliza FTP, o el protocolo de navegación web, lo que es HTTP, también utiliza como capa de transporte el protocolo TCP. En los últimos años la tendencia es transmitir tráfico multimedia, es decir, tráfico en el que yo pueda estar mandando voz, datos, videos al mismo tiempo. Y por ahí, para lo que es telefonía IP, se propuso un protocolo nuevo que no ha tenido mucho, no se utiliza demasiado, pero en opciones de telefonía sí lo encontramos, que es el protocolo de control de transmisión de flujo. La diferencia es que si es un protocolo confiable como TCP, si es un protocolo que me va a corregir errores, pedir retransmisión, etcétera, pero me va a permitir separar los flujos de datos. Es decir, si yo estoy mandando audio y video, pues puedo separar esos 2 flujos y si empiezo a perder paquetes, por ejemplo, podría dejar video del audio. Entonces me permite hacer esa separación de flujos. Entonces vamos a ver también ese protocolo para que se utilice en ciertas aplicaciones en general. Y finalmente, al final vamos a ver
todos aquellos protocolos con los cuales nosotros interactuamos directamente como usuarios. Es decir, vamos a entrar a la capa de aplicación y vamos a ver todos aquellos protocolos con los que el usuario de alguna manera, aunque no sean directamente, interactúan con ellos. El primer protocolo que vamos a ver aquí es el protocolo de configuración dinámica, que es el protocolo de HCP. Este protocolo se encarga de asignar direcciones IP a los hosts, es decir, cuando estamos a una red nueva y prendemos nuestra computadora, de alguna manera se nos asigna una dirección IP de ese segmento de red. Bueno, esa forma de asignar no es otra cosa más que un mecanismo en el cual yo mando llamar a un servidor de HCP para que me asigne una dirección IP a través de un protocolo. Ese protocolo es el protocolo de HCP, ¿ok? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, navegamos en abrimos un navegador e introducimos nombre, como por ejemplo www.upita.ipn.mx, pues ese nombre no me permite establecer una conexión con el servidor web de Upita. Necesito pasarle a la capa de red la dirección IP de servidor, entonces necesito un mecanismo que me convierta ese nombre en una dirección IP. Y eso lo hace precisamente el protocolo DNS, que es el protocolo de sistema de nombres de dominios. Este protocolo, a partir de un nombre, obtener una dirección IP, o el proceso inverso, a partir de una dirección IP, obtener un nombre. Otro de los protocolos que vamos a ver en la capa de aplicación es el protocolo de inicio de sesión. Este protocolo, hay dos protocolos de inicio de sesión. ¿Qué es un inicio de sesión? Bueno, son protocolos que me van a permitir administrar de manera remota a los dispositivos que están conectados en la red. Es decir, si yo quiero acceder a una computadora que está en mi casa desde Upita, pues podría utilizar alguno de estos dos protocolos para acceder a esos dispositivos y poder manipularlos como si estuviera directamente en la computadora, sentada frente a la computadora. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, que el primero es un protocolo no seguro, mientras que el SSH es un protocolo seguro. En Telnet la información viaja sin cifrar, mientras que SSH cifra la información. En la actualidad, donde utilizamos estos protocolos, uno de los protocolos que se utiliza mucho es para acceder a las famosas Raspberries, ¿no? En donde nosotros son mini computadoras o mini ordenadores y nosotros queremos acceder a ellas y lo podemos hacer a través de una sesión Telnet. Pero ya visto desde el enfoque de interconexión de redes, estos protocolos se utilizan mucho para poder configurar los dispositivos de interconexión, es decir, los switches, los routers, los firewalls que yo utilizo para establecer ese camino, esa interconexión entre redes que yo quiero conectar, ¿no? Entonces son protocolos que me permiten acceder de manera remota a esos dispositivos y poder hacer la configuración adecuada para permitir que diferentes redes se comuniquen entre sí. Obviamente, pues tenemos los protocolos encargados de lograr la transferencia de archivos. También aquí existen dos protocolos, FTP y TFTP. Ambos protocolos permite que yo pueda transferir archivos entre usuarios. La diferencia radica en la capa de transporte que utiliza cada uno de ellos. FTP utiliza como capa de transporte UDP, FTP utiliza como capa de transporte, es al revés. FTP utiliza UDP y FTP utiliza TCP. Quiere decir que FTP hace que los paquetes llegaron correctos, sin errores, etcétera, mientras que pérdidas en el paquete y él se encarga de hacer todo el proceso necesario. ¿Qué otro protocolo de capa de aplicación vamos a ver? Pues el famoso HTTP, que es el protocolo que utilizamos para acceder a la www, es decir, a la World Wide Web, donde tenemos compartidos múltiples recursos en nuestra red, ¿ok? Y finalmente vamos a ver aquellos protocolos que utilizamos para el correo electrónico. El correo electrónico, para poder acceder al servicio de correo electrónico, necesito SMTP, necesito el app
y necesito el protocolo MIME, si es que yo en mi correo electrónico quiero mandar imágenes, figuras, GIFs, etcétera, pues todo eso lo tengo que hacer a través del protocolo MIME. Y por último, si nos da tiempo, llegaremos a ver lo que es el protocolo SNMP, que es un protocolo que se utiliza para administrar o gestionar las redes. Es decir, este protocolo se utiliza lo utilizan por lo general los administradores cuando montan un servidor de gestión de red y podemos intercambiar información entre el servidor y todos los dispositivos que están conectados a la red. Entonces, como administrador, yo puedo ver, por ejemplo, cuántos usuarios están conectados, cuál es el consumo de memoria del servidor, cuál es el consumo o cuáles son los sitios web más visitados o qué tipo de tráfico están enviando los usuarios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, para hacer ese intercambio de información lo hacemos a través del protocolo SNMP. Esas son las capas que vamos a ver, esas son las 4 unidades, esos son los protocolos que vamos a ver, esperemos que sí podamos terminarlos, es un temario muy largo, son muchos protocolos, es mucha teoría, pero también es importante prácticas y algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a... ¿Qué pueden consultar para resolver cualquier duda que tengan con respecto al curso? Bueno, aquí está la bibliografía, es la misma que les compartí en el equipo de Teams. Sin embargo, no es la única. Ustedes pueden consultar cualquier libro que ustedes encuentren de redes de computadoras con un enfoque de redes TCP/IP. Pueden tomarlo como referencia. Lo único importante que tienen que considerar es que cuando ustedes tomen un enfoque que tiene, por ejemplo, en esta bibliografía, este libro, que es el libro de Kurose, dice que es un enfoque descendente. ¿Qué implica esto, jóvenes? Que este libro empieza con los protocolos de capa superior, es decir, todos los últimos que yo les mencioné, HTTP, DNS, DHCP, primero, y luego empieza a ver los protocolos de capa inferior. Por eso es un enfoque descendente. Toma la pila de protocolos y empieza a verla de capa superior a capa inferior. Nos marca que nosotros veamos el curso de manera ascendente, de capa inferior a capa superior. Entonces, nada más deben de tener cuidado porque si me han tocado que algunos alumnos me dicen, es que no viene el protocolo IP porque empieza con HTTP. Bueno, sí, pero en el capítulo 8 a lo mejor viene lo que nosotros estamos viendo al inicio porque es el enfoque descendente, ¿no? Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Pero cualquier libro les puede servir para referencia. ¿Cómo vamos a evaluar, jóvenes? Bueno, vamos a evaluar con exámenes. Vamos a aplicar 3 exámenes. No es exactamente los exámenes así como en las fechas que están establecidas, sino que divido el contenido del temario. Casi siempre vemos la unidad 1 y por completo antes de entrar al ruteo la unidad 2 y luego tomo los protocolos de ruteo junto con la unidad 4, o sea, perdón, la unidad 1, tomo parte de la unidad 2 y la unidad 3, que es la capa de transporte, y luego ya el último examen abarcaría la unidad 4. Pero yo les estaría informando cuándo van a hacer los exámenes, mínimo con una semana de anticipación, e indicándoles hasta qué tema se va a abarcar en cada uno de estos exámenes, ¿de acuerdo? Los exámenes son exámenes en plataforma, utilizo el forms para crear los exámenes. Algunos exámenes son de opción múltiple, pero bueno, algunas preguntas son de opción múltiple, otras son preguntas abiertas donde tienen que subir o compartir el desarrollo de los ejercicios que les pongo en el examen, ¿de acuerdo? Ahora, los exámenes van a valer el 100%, después vamos a realizar prácticas, jóvenes. Las prácticas, la dinámica que yo manejo por lo general es una práctica por semana, las prácticas están relacionadas y estas prácticas son individuales, ¿ok? Entonces, estas prácticas valen el 25% de la calificación. Y finalmente,
encargamos muchas tareas y actividades en clases. Las tareas, obviamente, pues van a estar compartidas en plataforma y tanto las prácticas como las tareas, si hay una causa de fuerza mayor por las que no las pudieron entregar, pues se podrá tomar en consideración esa causa porque se enfermaron, porque tuvieron algún inconveniente, para que puedan pues con cierta penalización, que hay fechas de cierre para cada una de las tareas, ¿de acuerdo? Pero la parte de actividades en clase, jóvenes, pues ahí no hay mucho que hacer porque la actividad se realiza en sesión. Entonces, si ese día no pudieron asistir, pues esa actividad no la van a poder tener asignada, ¿de acuerdo? Las actividades se asignan solamente a los alumnos que asisten a la sesión, entonces ahí es donde se realizan estas actividades. En ocasiones, pues son actividades colaborativas de discusión, donde ustedes tienen que reunirse, etcétera. Entonces, no hay forma de recuperar esa actividad que no se hizo el día de la clase. Finalmente, en el horario, bueno, todos ya conocen el horario, el que yo es martes de 1 a 2:30, miércoles de 1 a 2:30 y viernes de 1 a 2:30. Nada más aquí, jóvenes, en el horario que nosotros teníamos asignado o tenemos asignado, marca como día de laboratorio el viernes, ¿ok? Por cuestiones de tratar de que los grupos, porque yo tengo los dos grupos de protocolos, más o menos vayan a la par en cuanto a prácticas, yo estoy proponiendo un cambio para que las prácticas o el laboratorio se realiza el miércoles, ¿sí? Entonces, nada más estoy cambiando la fecha y esto va a ser válido siempre y cuando sigamos en esta modalidad. Es decir, si vamos a seguir todo el semestre en línea, pues entonces vamos a trabajar nuestro laboratorio el miércoles, ¿ok? Si por alguna causa, porque como vieron los lineamientos de regreso a clase, dicen que pues van a estar haciendo evaluación, no sé qué cosa, posiblemente regresemos a un método híbrido, no sabemos, realmente tampoco sabemos cómo va a ser este proceso, si realmente nos van a hacer regresar o no. En caso de que tuviéramos que hacerlo de manera presencial, en caso de que nos tuvieran que decir o nos dijeran o nos dieran la instrucción de que los laboratorios se tienen que llevar de manera presencial en la unidad, entonces regresaríamos a nuestro horario asignado, es decir, sería el viernes, ¿ok? Porque obviamente el laboratorio pues sería el viernes. Entonces, mientras estemos en línea, vamos a trabajar nuestras laboratorio los miércoles. En caso de que tengamos que regresar a los laboratorios de manera presencial, pues los estaríamos manejando el viernes en el horario asignado. Bueno, pues eso es un poco la introducción en lo que consiste el curso y cómo vamos a calificar. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario al respecto, jóvenes. Profesora. Bueno. Sí, te escuchamos, Ángel. Sí, adelante. Bueno, es una observación nada más. No sé si siempre tenga... Sí, bueno, es que tuvo cortes del audio en todo lo que habló. Sí, exactamente, sí. Ajá. Sí, también varios cortecitos. A mí también, maestra. No sé si sea solo hoy o es siempre... No sabría decirte, Ángel, no me lo han reportado. En el grupo anterior, pues, la clase es a las 7 de la mañana, entonces no había tenido el grupo en este horario el semestre pasado y pues esporádicamente había algún alumno que me decía, pero en general no. Entonces, bueno, pues si sucede eso, les pediría que pues me interrumpan y me lo digan, ¿no? Para poder retomar la información. Ok, gracias, profesor. Sí, disculpe, sí, entonces profesora. sí, no se preocupen, aunque esté hablando, pues pueden interrumpirme sin problema, ¿no? Sí, adelante. ¿Alguien más iba a hablar? Eso le iba a decir, es que sí se cortó pues varias veces en puntos importantes que estuvo mencionando
Entonces, no importa que le interrumpamos varias veces en la No, clase. no importa. No, o sea, si se pierde la conexión, pues ahí, digo, yo no tengo control sobre el corte, y no sé también si sea a todos, a algunos, aquí por lo que veo que fueron a varios, pero si ustedes, estoy dando, o sea, no les digo que alcen la mano, o bueno, pueden alzar la mano porque a mí me aparece en la pantalla de que tienen dudas y entonces pues ya les daría la palabra, pero no hay problema, o sea, si interrumpen no habría ningún inconveniente. Sobre la parte de laboratorio, ¿necesitaremos alguna Sí, herramienta? Arturo. Sí, Ok, para la parte de laboratorios, mira, las prácticas de laboratorios van a ser muy variables dependiendo de la capa en la que estemos viendo. Entonces sí vamos a necesitar algunas. Uno, vamos a trabajar con C para Linux y vamos a trabajar con un sniffer que se llama Wireshark. Todas esas instrucciones se las voy a dar el día del laboratorio, les voy a especificar dónde descargar la herramienta, etcétera, ¿no? Entonces, es un analizador de paquetes que se llama Wireshark y van a trabajar con Linux C para Linux. Van a hacer algunas prácticas en C para Linux. Vamos a seguir utilizando parte de Wireshark y vamos a empezar a utilizar un simulador de Cisco que es el Packet Tracer. ¿Ok? Entonces en este simulador vamos a estar emulando y configurando los protocolos de ruteo, etcétera. Finalmente, en la parte ya de los protocolos de capa de aplicación, vamos a retomar la parte de programación, pero posiblemente se les dé la posibilidad de programen en algún lenguaje de alto nivel, o como puede ser C, pero ya no para Linux, sino para Windows. Y estoy viendo, todavía no lo he analizado porque el problema del otro lenguaje que es Python, pues allí realmente no hacen, entonces no se aterrizan los conocimientos que quiero que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces, estoy viendo la posibilidad de que me asignen un espacio virtual para poder montar servidores, que realmente era lo que hacíamos en presencial. Ustedes ya las implementar una red como tal, con los equipos que teníamos en la escuela. Sin embargo, esto es un poco complicado aquí en el proceso en línea. Entonces, ahorita todavía esa parte no sé cómo lo vamos a manejar, pero lo que sí es, lo que ya está bien estructurado es Packet Tracer, Wireshark y C para Linux. Sin embargo, te digo, yo en cuanto vayamos viendo una de las prácticas, se les va a estar indicando qué herramienta tienen que usar, en dónde la pueden utilizar, dónde la pueden descargar, y bueno, darles la instrucción general de cómo se maneja esa herramienta. Ok, maestra, gracias. ¿Algo más? Sí, profesora, en cuanto a Linux, ¿lo vamos a hacer en una máquina virtual o recomienda que lo instalemos? Ok, a ver, pueden hacerlo en una máquina virtual. Ay, bueno, sí se puede, pero les da de problemas. Yo lo que hago, o como yo he hecho las prácticas jóvenes, es utilizar una versión booteable de Linux, es decir, ya ven que hay versiones como Ubuntu, en donde nosotros metemos el disco y instalamos Linux como si fuera un archivo de Windows, ¿no? Y entonces Sí. ahí no hay ningún problema. Así funciona muy bien, ¿no? Y ya cuando creamos máquinas virtuales, VirtualBox tienen que hacer ahí ciertas manipulaciones para lograr que la MAC de la tarjeta física sea la misma de la máquina virtual, porque si no, cuando queremos correr el sniffer o cuando queremos correr el protocolo ARP o las prácticas que les voy a encargar, pues ahí tienen ciertos inconvenientes. Pero se puede, o sea, nada más tienen que manipular ahí un poquito la máquina virtual, ¿no? Entonces, Ok, bueno, profesora. la recomendación es si ya manejas Linux pues, y tienes pues,
un bootable para que no echen a perder su máquina. Digo, ¿qué es lo peor que pasa cuando tienes un bootable? Que si tu archivo se echa a perder, pues vuelves a instalar Linux, pero no tienes que instalar Windows, ¿no? Ni particionar, ni todo el proceso. De hecho, profesora, Sí, José Luis. no sé si mis compañeros tengan o cuenten con un disco duro externo. Yo para instalar Linux y Bueno, también es no eso. descomponer mi No computadora, particiones. ¿Sí? lo instalo en un disco duro externo y tengo Sí. Windows en un disco aparte y Linux en un disco aparte. Y funciona bastante bien. También es otra alternativa, o sea, también esa es otra posibilidad. Digo, ahí ya depende de cómo hayan manejado, no sé, se supone que ustedes ya en algún momento tuvieron que haber instalado Linux al menos en materia de administración de sistemas operativos. Entonces, bueno, como a ustedes se les haga más fácil, desde el punto de vista práctica, yo hasta donde he visto, el que les causa un poco de conflicto es la máquina virtual de VirtualBox. Sin embargo, te digo, sí se puede solucionar el problema. Y el único inconveniente, pues, es que siempre las máquinas virtuales son lentas, ¿no? Pero bueno, no hay mayor problema porque ustedes lo que van a hacer es compartirme el archivo y en mi máquina. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Puedes repetir lo último que mencionas? Que a mí se me cortó el audio. Compartir el archivo. Ajá, que ustedes lo que van a hacer, o sea, que la máquina virtual, el problema es que son poco lentas, pero que no hay problema porque no se va a revisar la práctica en ese momento, sino lo que ustedes van a subir es el archivo de cómo voy a ejecutar la máquina para revisarlo. Ok, profesora, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario que tengan? Profesora, en la versión del Cisco Packet Tracer, no hay problema. Yo cuento con la versión 2014. No, Oh, sí hay problema. ok. Sí, no se adelanten, digo, sí hay problema, les digo porque el paquete 13 no son compatibles. Es decir, si yo hago mi práctica en la versión 2014, no funciona en la más reciente, y si yo hago mi práctica en la, por ejemplo, la última que es la 8.3, no funciona, yo no la podría abrir en la 7, o sea, no son compatibles. Entonces, sí necesitamos que todo el grupo maneje la misma práctica, porque yo no voy a tener instalados 20 versiones de paquete 13 para revisar las prácticas, ¿no? Entonces, yo les voy a definir la versión, lo que vamos a usar es la última. Déjame te digo ahorita cuál es la 8.3, y también les voy a decir, lo pueden descargar de la Academia de Cisco, ahí está disponible, ustedes se pueden registrar a la Academia de Cisco de forma gratuita y descargar la versión de Packet Tracer. La última precisamente para que no haya problema, porque si utilizamos una anterior posiblemente no la conseguimos, etcétera. Entonces vamos a manejar la última versión estable que está proponiendo Cisco, ¿de acuerdo? Y es por eso, porque no son compatibles. O sea, si tú haces tu archivo en una versión y yo tengo instalada opción en mi máquina, no voy a poder revisar tu práctica. ¿Ok? Ok, gracias, profesora. ¿Qué versión dijo, ¿Algo perdón? más? Según yo es las 8.3, pero déjenme se lo checo. Estoy abriendo precisamente Packet Tracer para ver cuál es. Yo la acabo de descargar la semana pasada de Netacad. Es la 8.01 y está liberada en el 2021. Gracias. Sin embargo, bueno, creo que ya alguien compartió el enlace.
Sin embargo, les digo, yo el día del laboratorio les vuelvo a compartir dónde encontrar la información cuando ya estemos usando Packet Tracer. Ahorita las primeras prácticas no vamos a utilizar Packet Tracer, vamos a utilizar Separa Linux y Wireshark. ¿Y dijo Sei qué otro programa o qué otro recurso, profesora? Es Wireshark, se escribe ok. WIR, Wireshark es un sniffer, Separa Linux, Packet Tracer, y ya las últimas prácticas va a ser algún lenguaje de programación, se les va a dar la opción que ustedes elijan, pero sí se va a limitar el lenguaje. Puede ser Java, puede ser C, para Linux si quieren, o para Windows, o algún otro lenguaje de programación de alto nivel. ¿Les llegó que una sesión se canceló? Sí, a mí me pasó eso. Algunos compañeros comentan eso. Sí, Sí. pero no vieron cuál se canceló. Se canceló desde el 1 de noviembre. Me O decía sea, que ¿no la del vieron 17. cancelada? No, yo sí revisé la fecha y decía que era la del 17 de agosto Porque de yo tengo aquí el 2021. correo que me llegó y dice el lunes 1 de noviembre. Mm, Qué A raro. mí sí también me llegó la del 17. La del sí, 17. Ok. ajá. Yo, Excelente. bueno, se me ocurrió preguntar en WhatsApp y por eso me di cuenta. Sí había clases. Ok. No, porque sí, a mí sí me llegó el correo y sí cancelé la del 1 de noviembre porque nos informaron que son días no laborables. Y a mi correo sí me dice que es la de 1 de noviembre, porque ahorita abrí el correo y sí llega la notificación de cancelación. Lo bueno es que sí están aquí. Ok, bueno, entonces, bueno, ya nada más finalmente, jóvenes, no es necesario, o no les voy a pedir que tengan la cámara encendida durante las sesiones, pero en las actividades en clases sí les voy a solicitar que las cámaras estén encendidas y sobre todo el día del examen. En el examen sí, por favor, tomen sus precauciones, utilicen el dispositivo con el que puedan encender su cámara, porque el día del examen la cámara debe estar durante toda la sesión del examen, y en las actividades, pues mientras esté la actividad, sí tener la cámara encendida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué más? Pues eso sería todo. Si no tienen ninguna pregunta o ningún comentario, pues vamos a empezar ya con el temario, con el contenido, y voy a empezar a compartir la presentación, permítanme. Bueno, otra cosa, luego por ahí, primero, dicen que hablo un poco rápido, si es el caso avísenme, luego no lo hago conscientemente. Y la otra, están preocupados por tratar de anotar todo lo de las diapositivas. Las diapositivas se les van a compartir en plataforma y van a estar ahí para que ustedes las puedan revisar con calma y que cualquier duda, pues posteriormente la puedan consultar conmigo, ¿no? Entonces, el material va a estar compartido en plataforma, en la pestaña de archivos, ahí va a aparecer en el material de clases van a aparecer cada una de las presentaciones que veamos en el curso. Profesora, y en caso de cuando hagamos prácticas o las explique, ¿se podrá grabar la clase? No, No. no, tienen que asistir a clase. Vale. Bueno, aunque asista, no se puede. No, ¿para qué Bueno, quieren grabarlas? No voy a, la sesión, o sea, la práctica no crean que es tan complicada. Aparte, por ejemplo, en la parte de programación, yo no les voy a decir cómo programar, simplemente les voy a decir lo que hagan la práctica y les voy a mencionar o les voy a describir aquellas funciones más importantes o que no conocen o que si conocen pues nada más las voy a repasar. Pero realmente pues partimos del hecho de que todos sabemos programar, ¿no?
partimos del hecho de que todos sabemos cómo compilar un programa, todos sabemos que en C, por ejemplo, pues tenemos que tener la función principal. Entonces, bueno, la explicación es un poco más general. ¿En dónde sí me voy a meter a explicarles un poco? Pues en las herramientas que en teoría no se han visto en otros cursos, como por ejemplo Wireshark, como por ejemplo Packet Tracer. Esas sí las voy a explicar a detalle, pero la parte de programación, pues no, partimos del principio de que todos estamos conscientes de cómo programar y las prácticas se las subo en un archivo donde les explico a detalle lo que se... La clase es un poco para, o la sesión de clase de laboratorio es un poco para que ustedes lean ese archivo y si tienen dudas, pues se traten de resolver ahí todas las dudas correspondientes, ¿no? Pero, digo, si es necesario, pues la grabamos, pero pues ya vemos conforme va pasando el curso, ¿no? Vale, gracias. Aquí. Bueno, voy entonces a compartirles la presentación, según yo ya la vi, pero permítanme que no la veo, no me deja compartirla. Ok, ya está. ¿Sí la pueden ver? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, entonces mencionábamos, pues vamos a empezar con la unidad, ¿no? Que ya dijimos que vamos a abarcar la capa física y la capa de acceso a la red. Y entonces vamos a empezar con los antecedentes. Y vamos a definir tres conceptos importantes, bueno, dos conceptos importantes que vamos a estar manejando a lo largo del curso. Primero, ¿qué entendemos por una red, jóvenes? ¿Qué es una red de datos, una red de comunicación? Bueno, una red de datos o una red de computadoras. ¿Qué sería una red? ¿Cómo podemos definir? Es una, bueno, se podría decir que es una conexión para intercambiar datos, por así decirlo. Ok. Por ahí alguien alzó la mano, que es Arturo, ¿no? ¿No? No, sí, la podemos definir como un Ya. conjunto de dispositivos interconectados para compartir datos o información. Ajá, exactamente. Eh, bueno, creo que se arrepintió, pero sí, básicamente lo vamos a entender como un grupo de dispositivos de comunicación conectados entre sí para poder intercambiar información, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener en nuestra casa, por ejemplo, podemos tener varias computadoras y nos podemos interconectar entre sí y podemos intercambiar datos entre una red de computadoras y no necesariamente necesito acceder a internet para que los dispositivos intercambien su información. Entonces, una red pues es simplemente un grupo de dispositivos de comunicación que están interconectados y que me van a permitir el intercambio de información. Sin embargo, en este curso lo que nos interesa no son las redes, sino es qué es una internet. Y yo ya se los mencioné a lo largo de la presentación del material. Yo les dije que internet es una conexión de redes. Entonces, yo, por ejemplo, en mi empresa puedo tener muchos dispositivos, todos esos dispositivos los puedo interconectar entre sí y puedo crear una red. Esa red, a su vez, a lo mejor mi empresa tiene una sucursal en otro estado. ¿Qué va a hacer la sucursal del otro estado? Va a hacer exactamente lo mismo, va a interconectar todos sus dispositivos y después necesito entonces un mecanismo que me permita conectar la red de Querétaro o la del otro estado con la red. Y precisamente esa interconexión de redes es lo que nosotros conocemos como un Internet. Un Internet no es otra cosa más un mecanismo o una interconexión de dos o más redes que pueden intercambiar los dispositivos que están conectados a esas redes datos entre sí, ¿ok? Entonces, un Internet es interconectar dos o más redes para que se puedan comunicar, ¿sí? Esa es la diferencia con una red. La red son dispositivos que se van a comunicar entre sí, mientras que un Internet es
algo que siempre tenemos o siempre pensamos es que la Internet es la red de redes. Bueno, pues obviamente la Internet más notable pues es lo que nosotros conocemos como Internet y siempre la denotamos como I mayúscula, y la Internet no es otra cosa más que la interconexión de las redes a nivel global, ¿no? O sea, es cuando nosotros nos conectamos a Internet, decimos, pues es que no hay Internet, lo que estamos diciendo es que no hay el servicio de redes globales. Y para poder conectarnos a esas otras redes necesitamos un proveedor de servicio que me permita poder conectar mi red local, mi red por ejemplo, en mi casa, que yo me pueda conectar a esas otras redes que están conectadas globalmente, ¿no? Entonces, yo puedo tener una Internet con I minúscula en una empresa y esa Internet va a ser privada. ¿Ok? Y solamente se van a comunicar los dispositivos que están conectadas en las redes que se comunican entre sí. La Internet es una red pública a la cual podemos conectar y los datos van a estar disponibles para todos los usuarios. ¿Por qué le llamamos Internet privada? Pues básicamente porque estamos interconectando estas dos redes y se conocen como Internet porque para hacer interconexión utilizan los protocolos TCP/IP. ¿Ok? Entonces, básicamente, si yo tengo tres redes, una red Wi-Fi, una red Ethernet y una red Wi-Fi en otra sucursal, yo puedo utilizar los protocolos TCP/IP que utilizan el protocolo TCP/IP e interconectar esas tres redes y crear una Internet. ¿Ok? Ahora, si quiero que esa Internet se conecte a la Internet global o a la red global o a la red mundial, pues entonces necesito un proveedor de servicio que me permita conectar esa pequeña Internet a la red global mundial. ¿Sí? Entonces hay que tener un poco claro en esos conceptos. Ahora, ¿cómo surge Internet y por qué surge? Pues vamos a ver un poco la evolución de inicia esto? Bueno, pues todo lo que ahora nosotros conocemos como Internet surge con la aparición de las computadoras personales, ¿no? Si ustedes en algún momento han repasado un libro de historia de la computación, pues ven que antes eran mainframes, en donde era uso compartido, teníamos que ir a una terminal tonta para acceder a esas grandes computadoras que eran compartidas por todos. Y obviamente esto empezó a evolucionar hasta que aparecen las primeras computadoras personales, en donde yo ya podía tener mi computadora, no la tenía que compartir con los demás usuarios y podía hacer lo que yo quisiera en ello. Y después, entonces, bueno, con este surgimiento de computadoras personales, la necesidad de compartir recursos de esas computadoras. Es decir, en ese tiempo, por ejemplo, la memoria era muy cara, los discos duros eran muy caros, entonces había necesidad de compartir esos recursos para que una empresa no gastara tanto y poder establecer esa comunicación. Y además, entonces, empezaron a surgir soluciones de incluirle a esas computadoras personales una tarjeta que permitiera ese dispositivos. Es decir, permite crear redes de computadoras donde pudiéramos estar compartiendo recursos entre diferentes computadoras personales para reducir gastos y costos. ¿Cuál era el inconveniente de estas computadoras a las cuales se les conectaba esas tarjetas de red? Bueno, pues que solamente permitían la comunicación cuando eran del mismo fabricante. Es decir, necesitábamos que todas las computadoras tuvieran esa tarjeta del mismo fabricante. Si yo tenía una tarjeta de un diferente, ya no me podía comunicar con las otras computadoras. En ese tiempo había redes como Novell, Netware, y cada una de estas empresas tenía su propio protocolo de comunicaciones para establecer la comunicación entre dispositivos. Entonces se necesitaba que todos los dispositivos que se quisieran comunicar tuvieran una tarjeta del mismo fabricante. Este era un inconveniente para instituciones que
en las instituciones educativas. Y una de esas instituciones era el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través de su departamento, de su Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, lo que era la ARPA. La ARPA lo que hacía era contratar servicios de las universidades de Estados Unidos y financiar proyectos de investigación. Y entonces, pues obviamente a cada universidad le asignaba recursos. ¿Cuál era el problema? Pues que a lo mejor la universidad A utilizaba como fabricante al fabricante 1 de tarjetas de red, mientras que otra universidad utilizaba a otro fabricante y los recursos no podían ser compartidos. Entonces, bueno, ¿cuál era el problema? Pues que era muy costoso, se gastaban muchos recursos porque a cada uno le tenía que dar un presupuesto para su propia elección de tarjeta o de red, pero además había esfuerzos duplicados porque a lo mejor lo que ya había hecho alguien le podía servir a otra institución, pero no se investigaciones porque no había forma de compartir esa información. La única forma era que se grabara información en un floppy o en un disco, en una unidad de disco, y entonces se trasladara esa información de esa manera al otro dispositivo y se intercambiara la información. Entonces, ARPA, lo que dice el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de la ARPA, lo que dice es: necesitamos un mecanismo que permita compartir resultados, reducir costos y poder eliminar esa duplicación de esfuerzos para hacer esto. Y entonces, en 1967, proponen algo que se conoce como ARPANET. ARPANET es la primera red conmutada, la primera red de redes, la primera red que interconecta más de una red. Y básicamente lo que hicieron fue decir, bueno, a ver, yo tengo de diferentes redes, entonces necesito algo que me permita interconectar esas redes. Y ese algo, lo que fue, llamaron IMP, que era un procesador de mensaje, de interfaces de mensaje. Es decir, era un equipo de cómputo de uso dedicado al cual todos los hosts que no necesitaban ser del mismo fabricante, es decir, a lo mejor esta computadora tenía una tarjeta de red del fabricante 1 o podía ser una computadora IBM, esta una computadora HP, etcétera. Entonces, bueno, pues se podían comunicar a este IMP. Y esta computadora especializada recibir los datos de este dispositivo y adaptarlos para que se pudieran entregar a este otro dispositivo. Adicionalmente, estos IMP se podían conectar entre sí para extender la cobertura y permitir la interconexión de otros dispositivos. Entonces, obviamente, los IMPs a su vez se conectaban con otros IMPs y de esta manera los dispositivos se podían comunicar con los otros dispositivos. ¿Cuál es el funcionamiento en este caso? Que esta computadora no podía mandar directamente porque lo que hacía era entregarle la información a este IMP procesaba la información y este IMP le mandaba la información a esta computadora o al otro IMP para que este otro IMP le enviara la información a esta computadora. Entonces, cada IMP se tenía que comunicar con sus propios hosts y con los otros IMPs, pero los hosts nada más se tenían que comunicar con este procesador, ¿no? Entonces, bueno, esto se propuso en 1967 como una idea, se dijo, bueno, podemos hacer esto, podemos tener estas funciones, y en 1969 apareció ya la primera red ya con los nodos implementados y se formó la primera red con 4 nodos solamente. Un nodo se encontraba en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA, otro nodo se encontraba en la Universidad de California en Santa Bárbara, otro nodo se encontró en el Instituto de Investigaciones de Stanford y otro nodo se encontró en la Universidad de Utah. Entonces, esa fue la primera red de redes, esa fue la primera aparición y por eso predecesora de Internet, o sea, son los orígenes de Internet. A partir de ahí aparece la necesidad de interconectar dispositivos de diferentes fabricantes y que se puede intercambiar información entre ellos. Entonces,
para poder hacer ese intercambio de control, estos procesadores, estos IMPs, se les tenía que instalar un software que se conocía como protocolo de control de red, y básicamente este protocolo era el que proporcionaba esa comunicación a los hosts. Lo de tienes que mandar tus datos de esta manera, yo los voy a recibir y voy a ver a este otro host cómo voy a comunicarme con él. Entonces, ese protocolo era el que permitía que estos dispositivos se pudieran comunicar entre sí, ¿ok? Era una red muy pequeña, solamente con 4 nodos, pero ya se vislumbraba como algo que era posible implementar, y entonces, en 1972, Vicent Cerf y participan con ARPA en un proyecto que se conoce como Internet Project. Estos dos autores son los que se conocen o se les reconoce como los padres de la Internet, porque son los que empiezan a proponer los protocolos que actualmente nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, ARPANET dice, ok, ya vimos que sí se puede, ya vimos que esta puede ser una idea, vamos a financiar un proyecto. Este proyecto es el Internet Project, y vamos a proponer como objetivo de este proyecto que se enlacen diferentes hosts con un host en una segunda red diferente, es decir, poder interconectar esas redes. Para esto, pues había que superar varios problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? Primero, cada tecnología de red que existía en ese momento y hasta la fecha, cada tecnología de red maneja su tamaño de paquete diferente. Por ejemplo, Ethernet maneja paquetes de tamaño de 1500 bytes. Wi-Fi maneja tamaños de paquete máximo de 2132 bytes. 56 bytes. Entonces, cada tecnología maneja paquetes de tamaño diferente. Entonces, se necesita un mecanismo para ver qué se va a hacer cuando lleguen paquetes muy grandes y se tengan que entregar a una red que maneja paquetes más pequeños, ¿no? Entonces, uno de los primeros problemas que se tenía que superar era esa diversidad de tamaño de paquetes. Otro problema era que existían diversas interfaces, es decir, algunas redes utilizaban como interfase un cable coaxial con un conector utilizaban un cable coaxial delgado con un conector BNC, otros utilizaban par trenzado con un conector RJ45, entonces se necesitaba ver de qué manera se iba a lograr que se pudieran establecer la conexión entre todas estas diferentes interfaces que se estaban disponibles. Además, cada tecnología manejaba su propia velocidad de transmisión y sigue siendo algo real, es decir, tenemos, por ejemplo, que Ethernet clásica maneja velocidades de 10 megabits por segundo, mientras que ya Gigabit Ethernet maneja 1 gigabit, pero Wi-Fi tiene velocidades hasta de 54 megabits por segundo. Entonces, pues también hay que buscar de qué manera vamos a lograr que no importa la velocidad a la que estén transmitiendo los dispositivos, se van a poder intercambiar información entre ellos, ¿no? Y finalmente, pues había diferentes requerimientos de confiabilidad, había tecnologías de red que garantizaban que los paquetes llegaban libre de errores en el orden en que habían sido enviados, y si algún paquete de transmisión, y había tecnologías que simplemente decían, pues yo los voy a enviar y espero que lleguen, y pues, el protocolo que utilizaban no era confiable, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos problemas eran problemas que se tenían que superar, eran problemas que tenían que solucionarse para poder establecer esa interconexión de redes. Por lo tanto, para lograr esto, desde ese año, Vicent Cerf y Khan proponen o crean la idea de crear un dispositivo similar al IMP, pero le llamaron Gateway. En español lo pueden encontrar como pasarela, pero en México realmente se utiliza el término gateway. Y básicamente el gateway era un dispositivo que iba a servir como hardware intermediario para transferir datos de una red a otra. Eso es básicamente. Y el gateway precisamente traducía los datos que nosotros recibíamos de una red
y los adaptaba para poder ser entregados a otra red. Y entonces, desde ahí, el término gateway se sigue utilizando y nosotros podemos tener actualmente muchos gateways para poder hacer esa adaptación de protocolos. Nosotros hablamos de un gateway cuando hablamos de ya sea un software o un hardware que permite esa adaptación de protocolos diferentes protocolos y se puedan intercambiar información entre ellas. En 1973, entonces, ya estos dos autores publican un primer artículo donde dicen, ok, ya tenemos cómo, cuáles van los protocolos para poder establecer la entrega de datos extremo a extremo. Y para eso vamos a proponer ciertas características y ciertos métodos. Por ejemplo, vamos a utilizar encapsulación. O sea, ya desde ese tiempo se incluye el concepto de encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Pues recuerden, es tomar nuestros datos y añadirle información de control para que pueda ser interpretada por el otro extremo, ¿no? Entonces encapsulamos nuestra información para poder ser mandada. Ya también desde ese tiempo se manejaba el término de datagrama, es decir, el lugar como un mensaje muy grande, pues vamos a segmentarlo en fragmentos o en paquetes más pequeños, vamos a crear pequeños datagramas para poder enviarlos al otro extremo, ¿no? Vamos a usar obviamente un dispositivo que me permita transferir esa comunicación. Entonces realmente seguía la filosofía muy parecida a lo que eran los MPs. La idea principal es que ahora se transfería la responsabilidad de la corrección de errores a los hosts, es decir, el IMP llegaban correctos o incorrectos, sino que eso se lo dejaban a los hosts y los hosts eran los responsables a través de estos mecanismos de encapsulación, etcétera, de determinar la corrección de errores de los datos que estaban recibiendo. Y en 1977 estos nuevos protocolos ya se prueban en una internet formada por 3 redes y se prueban que son exitosos y por lo tanto, bueno, pues ya se empieza a utilizar estos protocolos. Poco después de hacer esto, de poner este protocolo, se toma la decisión de dividir estos dos protocolos, bueno, este protocolo de control en dos protocolos principales. Y básicamente es cuando aparece el protocolo de control de transmisión, el TCP, y el protocolo de Internet, el protocolo IP. Y se dice que IP iba a ser el protocolo responsable de manejar el enrutamiento de los datagramas, es decir, de decir por dónde se deben de ir los datagramas, de decir qué camino debe de seguir el datagrama, de permitir identificar cómo llegar de un origen a un destino, y que todas las tareas de alto nivel, es decir, de verificar que los paquetes llegaban libres de errores, de pedir retransmisión si era necesario, de corregir errores, etcétera, y reensamblar la información se le iba a dejar al protocolo TCP. Entonces, en lugar de tener un protocolo muy complejo, lo que están en los protocolos, y a la fecha, estos protocolos se siguen utilizando. Son la parte neural de las redes de Internet, las Internet y del Internet que nosotros conocemos actualmente. Pero bueno, ya sonó mi alarma, jóvenes, ya se terminó la sesión, lo dejamos aquí y lo retomamos el día de mañana, ¿de acuerdo? Que tengan una buena tarde. Sí, profesora, ¿nos puede hacer la presentación, por favor? Profesora, igualmente. A ver, adelante, alguien me habló de la presentación, ya no oí. Sí, nos haría favor de pasárnosla para seguir Las estudiando. presentaciones se las voy a compartir, Arturo, pero las voy a estar compartiendo en cuanto las terminemos. Entonces, la que les voy a subir el día de hoy es para que tengan la información de cómo se va a evaluar y todo eso. Eso se comparte el día de hoy. Esta la compartiría hasta la sesión de mañana. ¿Ok? Ok, profesora, gracias. Que tengan una tarde. Hasta luego. Igualmente.